Bien, vamos a hablar con Mariano Payela, que es un estimado amigo y, como le decimos amigo a los que nos cruzamos en los medios, ¿no? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por fin te encontré en un día con tiempo, Diego, porque hace mucho que quiero hablar con vos y estás muy ocupado, por suerte. Sí, bueno, pasa que también el año pasado, el fin de año fue un Tremendo, caos. sí. Un caos absoluto, sí. Fue un caos porque Mariano es uno de los responsables de uno de los podcasts que más se escuchó y que supongo que se seguirá escuchando, que es Los Últimos Días de Maradona, el podcast que retrata lo que fue la última... Sí, los últimos tiempos, los últimos días de Diego, pero en realidad es como un raconto de sus últimos años. Un laburo, la verdad, que espectacular, alucinante, que encima fue hecho para ¿cuántos países, Mariano? Tuvo 5 versiones, Sí. Incluyendo una versión en español para Latinoamérica y una versión en español para España. Bien. Y después había en otros idiomas también, ¿no? Después estaba francés, Sí. portugués, inglés, y también hubo una versión italiana, que esa adaptación no la hicimos en Adonde Media, la hizo una productora italiana. Bien. Vamos a ir para atrás y para adelante, medio como el podcast del Diego, en esta nota. Dale. Pero esas versiones en otros idiomas ya se pueden escuchar. Digo esto Sí. porque para los que no lo escucharon, el podcast argentino está relatado por Matías Martín, ¿no? Y el primer capítulo, o varios capítulos, tiene como una impronta más personal, donde Matías cuenta cómo fue que se enteró, que estaba al aire, bla, bla, bla. Entonces a mí me interesa escuchar, digo, cómo empieza cada podcast de cada país, que está narrado también por grandes figuras. Claro, sí, cada versión tiene una introducción diferente porque es un poco entender el punto de vista de la persona que está narrando. Tenés la Sí. versión en inglés y en francés que la hace Thierry Henry, Sí. y su relación con Maradona no es la misma que la de Jorge Valdano, que jugó con Maradona, que la de Matías, que es un periodista Total. y ultra fan maradoniano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. la idea era que tuviera como ese condimento extra de que cada versión tiene como ese punto de vista especial, que después la historia a lo largo de los episodios es la misma, Sí. pero va cambiando desde ese lugar. Vos no le hablás sobre Maradona a un español, no le hablás igual que a un argentino No. sobre Maradona. Entonces eso está muy reflejado en los guiones, vas a encontrar cosas distintas. Por ejemplo, en las versiones que no son la de Matías, Sí. hay un montón de cosas que se explican, como por ejemplo quién es Claudia, quiénes son las hijas, Qué bueno. para alguien que tal vez no conoce Sí. todo, pero a un argentino le llegamos a poner en el podcast, bueno, esta es su hija mayor, Sí. esta es su segunda hija, nos vienen a buscar y nos Sí. dan atropadas. Pero ¿sabes qué? Entonces, Sí, ¿sabes ¿viste? qué? Primero que a mí me parece espectacular porque puedo volver a escuchar esto 5 o 6 veces más, porque puedo escuchar las diferentes versiones. Entiendo que para vos como productor es más trabajo, pero me pasaba con un ejemplo de Radio Ambulante, otro podcast que vos conocés muy bien, Sí. de cuando relatan Cromañón, que lo relatan para el mundo. Entonces te explican Claro. lo que era Cemento, lo que era Chaván, y sabés que me parece espectacular eso porque está bien que lo expliquen, porque a veces nosotros damos las cosas muy comodadas y nos perdemos algunos detallecitos o nos olvidamos detalles medio claves que lo damos por hecho y a veces nos lo tienen que volver a subrayar. Entonces, digo, no sé si no es interesante para un argentino también escucharlo de esa manera. Sí, totalmente. Acá tuvimos la suerte de que la versión con Valdano era la versión en español internacional, Sí. digamos. Entonces pudimos decir, bueno, vamos a hacer una que sea bien argentina, con Matías, y hablándole al maradoniano argentino. Sí. Porque sabíamos que teníamos el backup, digamos, de esa. De hecho, cuando fue el lanzamiento, durante las primeras 2 o 3 semanas, la versión de Matías solo estaba disponible para escuchar en Argentina, Bien. Chile y Uruguay, me parece, algo así, y en el resto de los países de Latinoamérica solo estaba la de Valdano. Ok, Después como que se liberaron las dos y vos buscabas la que querías. bien. Pero por ejemplo, cuando hicimos el podcast del verdadero robo del siglo, a principio del año pasado, Sí. si escuchás esa ibas a ver que ahí explicamos un montón de cosas. Explicamos qué es el conurbano, por ejemplo. Ah, ese también está para escuchar la otra versión. No, ese solo tiene una sola versión en español. Perfecto, me había entonces perdido. Ahí Bien. sí tuvimos que hacer esto Sí, que decís sí, vos sí, de... sí, explicar. Lo va a escuchar todo el mundo, entonces hay Sí. cosas que tenemos que explicar. Bueno. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Y ¿a qué decimos? Que cuando decimos provincia no es la provincia, sino No. es lo que está fuera de Capital Federal, Sí, que sí, son sí, jurisdicciones sí. distintas. Hay un montón de cosas y si le metes cómo funciona la justicia y la policía, todo, bueno,
hay un montón de eso, ¿no? Bien, ya vamos a hablar también de ese otro podcast que es El verdadero robo del siglo. Entro a tu página, que es marianopagela.com.ar, y veo todo lo que haces, un buen portfolio de todo tu trabajo en podcast, que lo hemos dicho otras veces y no quiero aburrir y tampoco aburrirte a vos, de que venís siendo un precursor total del mundo podcast argentino, con un nivel de calidad y profesión tremenda. De hecho, has producido a Gus Casals, quien va a estar acá conduciendo el programa en abril. Dos podcasts con Gus. Sí, que va a estar acá en abril produciendo. ¿Qué es lo que haces vos? Has hecho de todo en los podcasts, desde grabar y locutar y contar y narrar, pero hoy, cuando te llega un proyecto o te surge de vos, ¿cómo llegó esto de hacer el de Maradona? Que encima es el de los últimos días, ¿no es? Bueno, contemos la epopeya de Diego en México, ¿no? Claro, tal cual. No, el de Maradona fue una propuesta de Spotify. Bien. Ellos se venía el aniversario de la muerte, querían hacer algo. Ya estaba un poco rondando esto de los audios de WhatsApp, viste, en los medios, entonces había como algo interesante ahí de que de pronto empieza a aparecer un material que es en audio. Sí. Entonces, qué mejor lugar para usar eso que en un proyecto en audio, ¿no? Sí. Entonces empezó así, cuando estábamos terminando el robo del siglo, básicamente nos dijeron, queremos el robo del siglo, pero sobre Maradona. Bien. Entonces, ahí empezamos a investigar con Ale Marinelli, a ver qué es lo que hay, viste, si hay una historia para contar, pues no queríamos hacer la cosa, viste, amarillista de los medios, bombardeando con todas cosas fuera de contexto, que no hay nada, queríamos contar una historia. Ale Marinelli es como el productor periodístico, ¿no? Claro, él es el periodista acá. Bien. Yo no soy periodista, yo cuento historias. Total. Yo siempre lo aclaro. Sí, entonces con Ale hemos trabajado en varios proyectos ya, somos como una dupla. El robo también lo hiciste con él. El robo también. Bien, perfecto. También. Hablé con Ale en una oportunidad y es clarísimo cómo cuenta y el rol más periodístico, es un genio, digo. Total. Es un genio y total. tiene un superpoder. Te saca, convence a la gente de que hable. No, es una cosa impresionante. Sí. Entonces trabajamos muy bien con él y ahí nos juntamos con él y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Empezamos a investigar, él empezó a levantar el teléfono y a llamar gente, y empezamos a ver qué es lo que había, y ahí descubrimos que había algo para contar y había algo interesante en cuanto a como que este arco que tiene en los últimos años de Maradona, que eran un poco confusos, ¿no? Decíamos... México, ¿no? Claro, después de que él vuelve de Dubái, es como que esto de que vuelve al ojo público, que por eso México lo tomamos como nuestro punto de inicio, que era un tema, donde empezamos, ¿no? Y mostrar esto de que él de pronto estaba en una especie de curva ascendente en cuanto a su relación con la gente, había como un nuevo vínculo que se había armado, y cómo de pronto eso empezó a caer y a desbaratarse, ¿no? Sí. Con Mariano Pagela estamos hablando, productor y editor y un montón de cosas de los últimos días de Maradona, y de otro montón de podcasts que vamos a charlar en un rato. Te escuchaba hablar y pensaba también en los contenidos y recordaba tus primeros podcasts también, Mariano, y digo, ¿te sigue divirtiendo la idea del podcast que habla de lo que a mí me parece las cosas, o ya entraste en la dinámica de la investigación y el laburo? Porque siento al podcast últimamente, y sobre todo por laburos como los tuyos y de otro montón de gente, que se transformó como en un paño ideal para la investigación, para el desarrollo de temas, ¿no? Para el documental. Entonces digo, ¿te sigue divirtiendo el otro podcast? El más de, bueno, fuimos a ver Licorice Pizza, qué buena que está, bla. Sí, para mí está buenísimo, hace mucho que no lo hago. Sí. En su momento un poco me cansó, lo hemos hecho cuando hicimos Demasiado Cine, el primer podcast que hice con unos amigos, estuvimos como casi 10 años haciéndolo, hicimos 200 y pico episodios, entonces llegó un momento en que ya un poco me había aburrido. Y esto de hacer documentales, que es en lo que me focalicé en los últimos años, lo que tiene interesante es que te metes en un universo diferente en cada proyecto, pero muy diferente, y te tenés que meter hasta el fondo, además. No es con todo lo bueno de la superficie, no, tenés que meterte hasta el fondo para
realmente encontrar cuál es la historia que querés contar y lograr darle la forma que querés. Sí. A veces para bueno, esto es no solo de podcast, es una cuestión de investigación periodística Sí. en general. A veces tenés una frase y te llevó 3 horas saber si eso era así o no era así, confirmarla. Sí, y después pienso también en cómo se agranda el laburo y cómo se profundiza a este nivel. Abogados, ¿no? Derechos, gente que no, claro, viste, la tiene que convencer. Digo, es como la madurez, ¿no? Digo, bueno, antes nos juntábamos a hablar de si nos gustaba más el Batman de Affleck o de Bale, y ahora de repente estoy luchando para que el abogado del primo, de la hermana, de Claudia me diga si puede usar tal... ¿No? Medio así. Tal cual, es así, es exactamente así. Entran, pero bueno, también cuando empezás a hacer proyectos con otro perfil y trabajas para empresas, como sí, Spotify, para productoras, ya digamos que es todo mucho más serio, digamos, entre comillas, entonces no podés agarrar así nomás un audio de YouTube y enchufarlo en el podcast. Total. Tienes que conseguir los permisos para poder usarlo, porque esto va en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Entonces, nada, cambia. Eso sí es diferente y es un montón de trabajo, solo eso es un montón de trabajo. Sí. Por un lado ese de Maradona, que es quizás como... el último, por lo menos, que me imagino ya estarás laburando en otros, digo, pero de lanzamiento de así de envergadura importante y repercusión y demás. Pero fue a principios del 2021 o 2020, o en qué momento sale el verdadero robo del siglo. Fue 2021. 2021 también. Sobre que hubiera sido hace 35 años, pero sí, fue el mismo año que salió. Totalmente. Digo, sobre un tema del que hay libros, miles de notas, todas las semanas Infobae pone una nota sobre el verdadero robo del siglo. Estamos hablando del robo del Banco Río. Hay una película, digo, hay todo. Y sin embargo, cuando yo dije, che, pero qué gana Mariano meterse en esto del que ya se habla un montón. Cuando lo escuchás, hay un montón de matices que yo ya te los dije y demás, que no existen en otros lados. Y ahí me parece que también es donde está el plus del laburo que haces vos con el equipo, y de la facilidad que tiene el podcast también para contar cosas como el rol de los periodistas, frenar en un momento la historia, hacer un resumen y que Marinelli no cuente, bueno, esto pasaba por esto y cómo teníamos que seguir era por esto y por esto. Digo, ahí es donde también me parece que el podcast como género o como, no sé, como herramienta toma mucho valor. Poder contar desde ángulos que serían aburridos para una película, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé si serían aburridos para una película. Yo creo que tranquilamente podría hacerse un documental audiovisual sobre el robo del siglo, tomando distintos puntos de vista y otro enfoque. Incluso una ficción se podría hacer de una manera distinta. Eso creo que siempre siempre es una posibilidad en cualquier proyecto de no ficción. Sí. Siempre hay un punto de vista que vos ponés y ese punto de vista puede variar un montón, siempre. Sí. Entonces nosotros la postura que tuvimos con ese proyecto fue, bueno, ¿qué hay para contar que ya nos haya contado 200.000 veces, ¿no? Claro. ¿Y qué cosas hay que tal vez no son ciertas? Porque todos tomaron la película o lo que estaba dando vueltas en alguno de los libros, el libro de Fito Palacios. Sí, sí, sí. ¿Es realmente todo así o no es así? Entonces ahí esto es algo que vos decías antes, de que una cosa es, bueno, uno hablando de lo que le gusta y de su digamos, opinión personal. Cuando te metes en proyectos como estos, eso lo tenés que dejar de lado y tenés que decir, lo que tenés que hacer es rescatar la historia que vos querés contar, que a veces no es así, cambia, ¿no? Siempre muta en el camino. Eso me pasó en todos los proyectos que hice. En el mismo proceso de investigación y de escritura y de trabajo, la historia va cambiando, va mutando, sí. Encontrás cosas que no sabías que estaban ahí y que te cambian todo lo que tenías pensado. Pero es clave acá mantener una cabeza abierta y dejarte sorprender también, ¿no? Y estar muy atento a eso. Eso para mí es algo que es muy importante. Cuando estás haciendo una entrevista, cuando estás investigando, estar atento a encontrar esas cosas que no ponerte como las viseras y decir yo quiero esto y voy a esto, sino abrir y estar atento a eso. Ahora, algo que cuento siempre del robo del siglo es que toda la historia del episodio 2, del cartel, del mensaje con María Ripeta, eso no era algo que teníamos pensado, que fuimos a entrevistarla a ella para que nos cuente eso, sino con ella hablamos por el juicio, porque ella cubrió el juicio y porque también había cubierto el caso con Fito Palacios en Perfil. Sí. Y de pronto al pasar,
dijo, no, bueno, ahí cuando conseguí la primicia del cartel, fue muy importante, digo, para, lo frenamos, ¿viste? El cartel nos estamos refiriendo a la frase, ¿no? La frase, exacto. Sí, en barrio ricachones, sin normas ni rencores. Exacto, la frase que ellos dejan en el banco, entonces, ¿cómo la primicia? No, claro, porque entonces me empieza a contar todo y era una cosa espectacular y se convirtió en un episodio. Sí. Eso no teníamos ni idea que existía. ¿Sabes que ahora que estamos hablando, estoy viendo The Wire por primera vez, no sé si la viste? Yo también. Ah, bueno. Yo también, voy por la temporada 3. No, yo vengo medio lento, me falta el último capítulo de la 1 y no puedo entender lo que tardé en ver esta genialidad. Espectacular. Te vas a acordar, porque en El robo del siglo hay toda una descripción de cómo las células de los celulares, digo, no, lo estoy diciendo mal, pero vos me entendés, y la gente si no que lo vaya a escuchar, pero cómo a través de las antenas de los celulares logran detectar que tal móviles estaban funcionando en tales lugares y demás. Escúchenlo porque es muy interesante. Y pensaba en ese capítulo de The Wire donde a través de cómo marcan los pager, ¿no? ¿Viste ese que lo denigran, tipo, bueno, vení, vos quedate escuchando las conversaciones? Y el chabón se pone como a deducidar, tipo, no, marcan este sí, este no, este número sí. Lo explico mal, pero véanlo y van a ser mucho más felices. Pero vos me entendés ese capítulo, ¿te acordás? Sí, se vuelve loco y se encuentra con una pasión. Sí. Y un código, ¿no? Dice, estos usan los números de tal manera para llamar para que nosotros no lo descubramos, ponele. Y decís, claro, y ahora que estamos hablando me acuerdo de ese capítulo del robo del siglo donde explican lo de los celulares, que no tiene nada que ver, pero digo, la dinámica es medio la misma. Hay alguien que está pensando matemáticamente quizás cómo descubrir un atraco o algo. Es espectacular. Exacto. Ibas a decir algo, perdón. No, eso. Bien. Que está como decís vos. Sí. Y eso fue otra cosa que tampoco sabíamos que existía y que la descubrimos en medio de la entrevista, cuando nos contaron sobre el sistema Bike y cómo funcionaba y que uno que tiene enormes prejuicios con la policía argentina, nunca se me ocurrió pensar que había en esa época, sobre todo, un sistema estilo CSI. Sí, eso era alucinante. Hacían mezclas de llamadas de un lado para el otro y sabían las torres y la orientación de las torres, una cosa descabellada. No. ¿Qué capítulo es ese, Mariano? Ese es el tercero. Escúchenlo porque es espectacular. Es medio, si te gusta, eso. No lo podías creer. En esa época, además, ¿viste? Total. 2006 estamos hablando. Y en ese podcast también te toca dirigir actores, porque pasa que alguien no quiere salir con su voz, da su testimonio, pero un actor tiene que interpretarlo, ¿no? Sí, ahí lo hicimos con Luis Siembrowski. Sí. El comisario era que no quería. Sí. Claro, él era el policía que lideró todo el operativo de investigación. Sí. No quiso ser grabado, pero nos dio una entrevista y nos permitió que usáramos otra persona, cambiáramos el nombre, pero podíamos usar su testimonio. Bien. Mientras no lo identificáramos, y lo hicimos con Luis Siembrowski, que es un genio, tampoco tuve que dirigirlo mucho. No, bueno, pero también linda experiencia esa. Pero estuvo buenísimo, sí, eso estuvo buenísimo, porque además la voz de él es muy parecida al original. Qué bueno. Y hasta físicamente es un poco parecido. Sí. ¿Se escuchó al comisario después, sabes? ¿Sabes que no sé si lo escuchó? Mira. Sé que lo escuchó Beto de la Torre. Mira. Le encantó, lo escuchó Sileo, el negociador, que también le encantó. O sea, fíjate, le gustó al ladrón, le gustó al negociador de la policía. Entonces, está bien logrado. Bien hicimos, cubrimos, ¿viste? Hay episodios donde estás a favor de uno, episodios que estás más a favor de otro. ¿Qué es esto de cubrir la historia desde los distintos puntos de vista, ¿no? Que es lo que tiene ese podcast. Sí. Después hay otro muy lindo, sigo recomendando, voy como abriendo el abanico de tus laburos, digo que Fugas, donde ahí ya laburás un poco más a distancia, quiero decir, no estás tan metido en la cocina, sino que sos más un técnico al servicio de la historia que se está contando. Sí, digamos que ahí estuve más sobre, hay una historia... Contemos de qué es Fugas. Que ellos querían contar, cómo esa historia se traduce a ser contada en audio. Sí. Entonces yo fui a las grabaciones de las entrevistas, les iba diciendo, los primeros sobre todo, cómo preguntar para que te contesten completo, que se presenten, dar espacio a que terminen de hablar, porque viste que pasa mucho, sobre todo con el periodista de prensa escrita, que interrumpen todo el tiempo, ¿no? Porque es para sacar info. Entonces era, acá es al revés, acá hay que frenar, dejar hablar. Si hay un silencio de 50 segundos, hay que esperarlo. Quede ese silencio, no pasa nada, esperemos, si vemos que hay algo que puede llegar a salir,
que tener paciencia. Sí. Entonces yo estaba más en eso y un poco darle también el formato del podcast, cómo funcionar con la narración, con los testimonios, la música, y bueno, después hacer todo el montaje de sonido y convertirlo en audio, digamos. Sí, ¿no? Fugas es un podcast sobre fugas, lo dice el nombre, ¿no? Claro, sobre fugas de cárceles, muy espectacular, las historias son increíbles. Muy lindo. Sí, es muy lindo. Y después te escuché también en los créditos y corregime por ahí me estoy equivocando, del podcast del Bebe con Tempomi, ¿es así? Claro, sí, ahí yo hice los guiones y el montaje de sonido. Ahí tengo una duda, porque mucho de ese material era el que salía en la tele y lo reescribían, ¿no? No, eso está todo 100% grabado para el podcast. Ok, porque viste que él es muy visual. Hay una linda cosa para charlar entonces. Claro, porque yo lo escucho, viste, está con Cucho, de repente viendo disco y dice, no, pero no estoy viendo, Bebe. Es algo, entonces yo digo, claro, lo que hizo para tenis quedó, viste, de los crudos, lo están como reescribiendo para un podcast, que no me parecía ni mal ni bien, digo, bueno, ya está el material, usémoslo. Pero no, qué bueno lo que decís. Bueno, algo que sí, algo que está bueno para analizar, si de pronto querés ponerte a escucharlo con la cabeza de productor, digamos, ¿no? De persona que trabaja en audio, si vos agarrás el primer episodio, los primeros 2 episodios, esos ya estaban grabados. Bien. Antes de que yo me metiera en el proyecto. Ok. Creo que era el de Cucho, no, pero estaban grabados el de Fito, el de Calamaro y el de Babasónicos. Bien. Esos ya estaban grabados. Y cuando entro al proyecto y empiezo a hablar con Bebe, con todo su equipo, sobre, bueno, porque habían hecho como todas las entrevistas y no tenía forma el podcast, ¿no? Sí. Entonces yo me pongo a escuchar el material y les digo, bueno, acá podríamos hacerlo así, que Bebe haga como de narrador en estudio y narrador en locación al mismo tiempo, y que vaya, como que vaya saltando el podcast de un lado hacia el otro. Podemos usar música de la banda o del músico que está entrevistando para ayudarnos a cambiar las escenas. Y a medida que van pasando los episodios, que los empiezan a grabar cuando ya yo estoy en el proyecto, vas a ver que empieza a cambiar eso y él empieza a describir más, empieza a haber mucha más grabación de ambiente. Si vos escuchás el último de todos... escuché mucho el de Tini. El de Tini lo escuché mucho, ponele. Esa es de la última temporada, creo. Sí. Yo trabajé en la primera nada más. Para eso, perfecto. En la segunda lo está haciendo Tristana Producciones, Bien. la segunda temporada. Bien. En la primera, vos escuchás el primer episodio, después escuchás el último, y vas a ver que hay un cambio muy grande en cuanto a el ambiente sonoro que tiene, cómo describe Bebe lo que está haciendo, por dónde está, qué es lo que ve, cómo funciona la charla. Vas a ver que es muy, muy distinto, y eso es porque hubo un proceso a lo largo de ir haciendo el podcast de esto tal cual que decís vos. Que él mismo me lo decía, de pensar que acá nadie está viendo nada. Claro. Entonces, tenés que, si bien él hace radio hace 1000 años, tenés que describir lugares y crear escenas con tu voz. Vas a ver que en los últimos hay menos narración, por ejemplo, menos narración en estudio, porque él ya ha aportado un montón de material en el lugar cuando estaba haciendo la entrevista. Entonces, necesitas menos la muleta del estudio para unir un poco las escenas. Bien. Eso se nota bastante, hay como una progresión a lo largo de toda la primera temporada. Ya en la segunda ya sale directo con todo. Sí. ¿Qué te sigue sorprendiendo? A ver, porque vos sos un laburante ya de esto, dejaste de ser como el pibe que habla de cine o de Star Wars o de uno de los que a mí más me gusta que vos hiciste, que es Arnold, los años de Arnold, físico-culturista. Digo, de ese pibe que se divertía hablando con amigos de las cosas que le interesaban y encontró un nuevo medio que él era ajeno, porque no es que vos venías de los medios de comunicación, corregime, Mariano, pero vos venías de otro palo. Gráfico. Claro. Sí, diseñador gráfico, estudié en la UBA, tuve como casi 15 años trabajando de eso. Y de repente encontré que mi verdadera pasión era esto. Bien. De ese pibe a hoy, que sos un profesional al que llaman empresas y grandes productoras y no sé, lo llaman para hacer el podcast de los últimos días de Maradona, ni más ni menos. ¿Qué te sigue sorprendiendo del podcast como lenguaje? Yo, la verdad que con cada proyecto en el que laburo, por lo menos hablando de mi trabajo, siempre me sorprendo. Y siempre encuentro algo distinto, porque hay una cuestión de que creo que esto le pasa a cualquiera, a usted pasará también, imagino, sobre todo con el cine. Terminás una película, yo termino un podcast, lo escucho todo y digo,
esto lo podría haber hecho mejor así, o así, Y lo pasa, podría haber hecho de esta otra sí. manera, podría haber cambiado esto, cambiado esto otro, Sí. capaz hubiera quedado mejor así. Entonces, de repente tengo como un paquete de cosas que ya las quiero poner en otro proyecto. Y con otro proyecto va a pasar lo mismo. Voy a hacer estas cosas diferentes y cuando lo termine, otra vez voy a querer cambiar cosas y hacer cosas distintas. Entonces, es como que hay como cierta, creo que es parte del proceso creativo en general, una disconformidad constante con cuando terminás el proyecto, digamos, o la cosa en la que estás haciendo, que querés enseguida empezar con la otra para hacerla mejor o hacerla distinta o cambiarla. Y eso, por más que es un laburo muy estresante, donde estás a veces semanas donde casi no dormís, supongo que vos te lo podrás entender. Sí. Y tenés los deadlines que se te vienen y hay que terminarlo y de pronto momentos en los que te trabás y no funciona y tenés que seguir dándole hasta que salga. Sigue teniendo eso de que cuando me meto en la Matrix, ponele, lo sigo disfrutando. Qué bueno. Eso todavía lo tengo, ojalá lo tenga por mucho tiempo más. Sí. Pero sigue teniendo ese componente de pasión, igual que cuando hace 2009 que grabábamos sobre la última peli de Harry Potter. Ahora eso por suerte sigue intacto, y es como que se retroalimenta también, porque viste, estás trabajando en eso y ya querés el otro para probar cosas distintas y mejorar otras. ¿Y no te tienta, tipo se estrena, digo, Batman por ahí no es tu favorito, pero ¿entendés? Digo, ¿no te tienta alguna película decir, llamar a los pibes y decir, che, compramos unas pizzas, grabamos 10 minutos de esto? ¿No te tienta? ¿Ya no? No, ¿sabes que no? Qué bueno, boludo. ¿Sabes que me pone contento que me digas que no? Que no haya nostalgia, ¿viste? Porque todo es nostalgia. Cero. Me encanta. Cero, Escucha. Todavía cada tanto aparece alguien que lo pide. Sí. Hace Yo 20 años, tuve la remera. Somos unos viejos chotos hablando de cine, ya como que no da. Sí. Pero no, cero. Bien. Cero. Tuve la remera, yo demasiado cinito. Escucha. Lo tengo. Para, y te iba a hacer qué pregunta. Para que la gente entienda, vos tenés horario, o sea, tenés un horario laboral, digo. No sé si es tan rígido, pero vos le dedicás X cantidad de horas del día a laburar en hacer podcast, digo. Sí, yo intento tener un horario laboral. Perfecto. Eso obviamente es muy flexible en cuanto a si son 40 horas a la semana o 50, 60, 80, las que sea. En general lo que haces es, yo como trabajo para Donde Media, que es una productora, un poco tengo como una cantidad de horas, digamos, estipuladas, como que serían 40 por semana, digamos, como si fuera una relación de dependencia. Sí. Pero varía mucho por proyecto, porque al trabajar con proyectos es muy flexible eso. De pronto tal vez hay semanas donde no hay mucho laburo y de pronto hay que darle, ¿viste? Porque las cosas tienen que salir y se tienen que hacer, y como en este tipo de proyectos donde hay muchas personas que están trabajando, hay una cadena de laburo que se va dando. Entonces tiene que estar el guión para que se pueda grabar, para que se pueda hacer el montaje, para que se pueda la música, para que pase a la masterización. Entonces, generalmente tengo armado el proyecto y yo ya sé más o menos, por ejemplo, yo ahora ya sé que todo lo que voy a estar laburando de acá hasta el 10 de marzo que me voy de vacaciones. Bien. Yo ya tengo todo mi laburo armado, y ahí es, ir viendo cuánto más menos tiempo me lleva, digamos. Bien, Mariano Payela, la verdad que es una de las personas que más me gusta seguir su trabajo, lo consumo, cada vez que puedo hablo con él, me gusta charlar del trabajo que hace, me gusta charlar de cómo lo hace y entender eso. Lo dijo hace un rato, él se dedicaba a otra cosa y de repente encontró que había un lugar para meterle con todo, algo que él quería hacer, que era contar historias. También lo dijo casi al principio de la charla. Yo cuento historias, digo, después los periodistas son otros o los demás son otros, y la verdad que todo lo que haga Mariano tiene un sello como hasta personal, diría, digo, es como muy clave, o a mí me enseñó mucho y me abrió mucho la cabeza de lo que era un podcast, y casi que me cuesta escuchar podcast. Está Juan Rocco, que ya llegó, digo, de Juan lo escucho, que es medio de que él habla de lo que le gusta, pero digo, de esos de que una persona habla de algo, no, estos de investigación periodística me encantan, así que Mariano, te felicito, te agradezco por este rato, porque tenés mucho laburo, vos lo sé, debes estar con alguna bomba entre las manos, seguro, ¿no? Un poco, porque estoy ahí terminando, ahora estoy con un proyecto que ya salió el tráiler de un podcast que se llama Después de Ayotzinapa, que es sobre la desaparición de los estudiantes de México en 2014. Tremendo.
que es una adaptación de una investigación que hizo Reveal, que es un programa de radio y podcast de Estados Unidos, que es súper, súper interesante, muy heavy, acá ya es investigación heavy. Sí. ¿Cómo es para acá, después de Ayotzinapa? Después de Ayotzinapa, se llama. Que sale a fin de marzo. Bien. Y estoy terminando los últimos episodios. Bueno, perfecto. Gracias, Mariano. Gracias a vos por la invitación. Mariano Payela pasó por Un Mundo Feliz. ¿Tenés, Mica, eso que te pasé? Es el inicio de los últimos días del Diego, pero en la versión de Valdano. Escuchamos un cachito, ya está Juan Rocco, y después hablamos del Coloso Justicialista y todo lo demás. Murió Diego Armando Maradona. Reiteramos. El día que Diego murió, yo estaba en mi despacho en Madrid, preparándome para un partido de la Champions que tenía que hacer en televisión.